Maltrato y abuso sexual infantil. Papel del denunciante. En verdad, cuando hablamos de maltrato, estamos englobando una serie de modalidades de abuso dirigidas hacia la población más débil, en este caso, la población infantil. Una de las modalidades más controvertidas que surgen como emergentes de las distintas formas de maltrato es el abuso sexual. Por empezar, las cifras reales de estos actos delictivos son difícilmente estimables, porque existe poca información al respecto en cuanto a estadísticas. El Consejo del Menor y la familia lo considera como una de los menores dentro de los porcentajes de maltrato. Esto sucede como consecuencia de la desvictimización del causante de los actos delictivos de violencia familiar, abuso y maltrato infantil, dándole a todo el grupo familiar calidad de actores, cuando es evidente que más allá de que exista una interacción inevitable, no deja de haber víctimas y victimarios. La terapéutica que niega este hecho indefectible se torna un elemento peligroso porque es el marco ideológico que utiliza el sistema para despenalizar los delitos de esta naturaleza. Aconsejamos la lectura del libro Incesto paterno-filial de Eva Ghiberti para ampliar estos conceptos denunciados. Por otra parte, el secreto familiar y el temor a la marginación social y a la judicialización de la víctima inhiben la cantidad de denuncias efectuadas en el Poder Judicial, y aquellas que se efectúan son fácilmente desestimadas por el mecanismo judicial del sobreseimiento ante la supuesta cantidad de pruebas insuficientes. Sin embargo, centros de asistencia a la víctima, hospitales donde existen comités de maltrato al menor, sumado esto a las innumerables consultas particulares y a las denuncias policiales que no toman curso, podrían permitirnos inferir la cifra real, seguramente alarmante, de abusos sexuales cometidos en nuestro país. Sabemos, por otra parte, que estos delitos son, en su mayoría, perpetrados por hombres, miembros de la familia y allegados, padres biológicos, padrastros, abuelos, tíos. También aquellos cuya actividad los lleva a mantener un contacto frecuente con el niño, como profesores, instructores, pediatras. La cifra de abuso sexual perpetrado por las mujeres y por varones extraños al entorno constituye el grupo de menor riesgo. Por otra parte, no podemos asegurar que detrás de las cifras blancas del mayor porcentaje de denuncias que es efectuado por maltrato físico y emocional no esté subyacente el abuso sexual que no quiere darse a conocer en tanto tal. Es llamativo que se haya hecho tanto silencio sobre este hecho, catalogado por el mismo Poder Judicial como delito no excarcelable, con penas que pueden pasar la década de años en prisión. Más aún si el delito es agravado por vínculo. Insistimos, es notable porque, mientras estos delitos se mantienen en silencio, paradójicamente, el mercado de la prostitución infantil se acrecienta, accediendo ahora al favor que la tecnología le presta desde su acceso a Internet, que permite una afluencia más eficiente a todas las variables que atraen a los paidófilos, desde la elección de determinado niño a la simple pornografía infantil en páginas que se abren a cara descubierta en el interior de los hogares más intachablemente estructurados. La prostitución y la pornografía, que en los últimos años ha incluido en forma masiva a los menores de edad, es una de las fuentes más rentables de nuestro mercado global. Aún lejos del mercado de armas y drogas, es posible que en no demasiado tiempo le quepa el honor de equipararse a estos
en rentabilidad, eficiencia y calidad de productos. Por otra parte, y en el mismo sentido, siguiendo el concepto de interacción sociofamiliar, existen mitos intocables, considerados por nuestra civilización como el centro de un estado de cosas que ha atravesado todas las épocas de la historia del patriarcado. Este mito es la familia como institución básica, como célula de nuestra sociedad, como muro contra las propuestas foráneas o anarquistas, avalada por el orden eclesiástico, custodiada por los discursos del autoritarismo, padecida por los rebeldes y aceptada con resignación por la masa. La Sagrada Familia se repite una y otra vez desde el discurso del orden, la pulcritud moral e incluso la psicología en sus variables más aberrantes. Se elaboran sofismas de particular naturaleza para esgrimir los verdaderos conflictos, extremando la posición del cuestionador hasta culparlo de negar la institución como tal. El problema es, por supuesto, otro. El cuestionador no pone el énfasis sobre la invalidez de la familia como estructura en sí, como agrupación de individuos. Lo que pone en cuestión es de qué modo se constituye y cuáles son las falacias que la llevan a una supuesta preservación que no es en el fondo más que la destrucción embozada y absoluta del núcleo familiar. Cuando comienzan a salir a la luz que la mayor parte de los actos de abuso son perpetrados por hombres generalmente padres biológicos o padrastros o consanguíneos, queda descubierto en realidad poco admisible por nuestro actual status quo. La familia como tal, en su estructura de sumisión, es una expresión de la esclavitud social, de la perversión económica, de la patología cultural e histórica, que ha dado a luz todos los mitos de la modernidad. Por lo tanto, es un fiel espejo de lo más agraviante que sustenta nuestro sistema. ¿Qué hacer entonces cuando surgen los cuestionadores, las víctimas denunciantes, las madres que eligen preservar a sus hijos a riesgo de perder el esquema ideal sustentado por nuestro sistema? La madre denunciante se vuelve portavoz de una situación familiar que pone en cuestión todo el sistema instituido. Los valores del patriarcado comienzan a tambalear bajo la sombra de una sociedad incestuosa que sustenta sus valores morales bajo prácticas de sojuzgamiento, conquista y violencia de toda índole. El microcosmos familiar se constituye de este modo en un territorio peligroso. La madre denunciante es la gran desestructuradora, la que desenmascara desde su propio dolor el padecimiento de una sociedad que basa toda su estructura en semejantes leyes. Es natural entonces que sea perseguida, que sus denuncias sean o bien desatendidas, o peor aún, tomadas en su contra. Es así como la denunciante termina siendo culpada por su denuncia, ejerciéndose sobre ella una permanente práctica de tortura psicológica que va desde acusaciones absurdas como ser demencia, mendacidad, resentimiento encubierto hacia el padre, hasta la permanente amenaza de perder la tenencia de sus hijos. Para esto se han inventado leyes como la denominada 24.270, que dice que aquel que obstruyere o impidiere el contacto del hijo con el padre no conviviente será penado por la ley con prisión de 1 mes a 1 año, o de ser el niño menor de 10 años o discapacitado, de 6 meses a 3 años de prisión. En la figura jurídica de obstrucción existen una cantidad infinita de variables que permiten la puesta en marcha de esta ley, aun cuando quien posee la tenencia
no realizara un real impedimento de contacto del padre no conviviente con su hijo. Puede ser tomado como obstrucción de vínculo la negativa del niño de ver a aquel que lo ha maltratado como una estrategia de la otra parte. Cualquier irregularidad puede generar que la madre, en su gran mayoría son madres las que denuncian este tipo de delitos, sea penada con esta ley, ya que, como se ha dicho sobre ella, se han erigido todas las sospechas desde el momento que transgredió los límites de la mítica de la Sagrada Familia, cuyo icono inamovible sigue siendo el poder y los valores del Pater Noster. La mujer que denuncia aparece entonces como una nueva Pandora, que pone al descubierto, abriendo la caja, todos los males que se esconden en ella. Una hechicera que tiene sobre su hijo el poder de generar recuerdos de episodios que jamás han existido. Otra vez, el poder de la perfidia se erige sobre la mujer para descartar sus acciones de ámbito social y cultural. Su lugar es, como siempre, la metáfora de una antigua hoguera. Erotización prematura. Comunicador de abuso sexual. ¿Qué significa erotización prematura? Como Freud lo enunciara en el siglo XIX, sabemos que, así como el niño evoluciona en los más diversos aspectos de su cuerpo y su psique, su sexualidad también se va conformando. A través de diferentes etapas, todos hemos escuchado hablar de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y el desarrollo de la genitalidad a través de la elaboración edípica. Esta concepción ha sido cuestionada en mayor o menor grado, pero lo cierto es que si existe un lenguaje sexual en el niño, este difiere en gran medida del lenguaje adulto. Hoy se sabe que existe la masturbación infantil. A ciencia cierta, muchas explicaciones se han dado al respecto, pero ninguna puede abarcar el sinfín de individualidades de los niños. Se habla de un reconocimiento físico. No es descartable, pero tampoco el único aspecto que nos puede asegurar el motivo de su existencia. Por otra parte, no todos los niños practican la masturbación a la edad que se supone que ésta se realiza, entre el primero y el tercer año de la vida. Existen niños que no entran en el periodo de latencia del que tanto se ha hablado y que se supone comienza con el ocio de la escolaridad. Existe, por otra parte, cierta obsesión psicoanalítica de sexualizar todas las actividades infantiles. Arminda Verasturi, en El niño y sus juegos, confecciona un pequeño manual lúdico-erótico que va desde la pelota al tate-ti. Ningún juego queda a salvo de su componente sexual. Tenemos demasiada información respecto a la sexualidad infantil, lo que ciertamente no nos habla muy a favor de la capacidad de conocimiento real de la misma. Sin embargo, más allá de esta maraña informativa, podemos con el ejercicio de la observación llegar a diferenciar una conducta sexual prematura de las habituales prácticas infantiles. Un ejemplo. Esto ocurrió hace poco tiempo en una prestigiosa escuela privada del barrio de Belgrano. Durante un campamento, un niño le exigió a otro que se bajara los pantalones y le practicó un acto de felatio. Los niños que fueron testigos del hecho, ya que estaban en la misma carpa, se sintieron abrumados por los relatos de estos pequeños y posibilitaron la reconstrucción de lo ocurrido. El episodio quedó acallado y la institución educativa no se hizo cargo del asunto. Los padres de los niños protagonistas se sintieron molestos de que semejante situación fuera revelada y obviamente los dos niños protagonistas quedaron sin contención alguna. Vale agregar que ninguno de ellos pasaba los 8 años.
Es evidente que la práctica de felatio a los 8 años no es un hecho que se pueda plantear como frecuente. Obedece a códigos sexuales adultos. Es posible que el niño que realizó el acto hubiera repetido con su compañero un episodio visto o vivido. Por otra parte, la negatividad de los padres a indagar sobre este asunto nos da cuenta de una actitud de ocultamiento. Si bien este ocultamiento pudo provenir de la sorpresa o la angustia de que el hijo protagonizara a los ojos de los otros niños un acto vergonzante, no es descartable que este hecho fuera producto de una familia donde se han cometido actos de abuso. Otro caso. Una niña de 4 años, en el consultorio del terapeuta, hace un dibujo del padre, al que le adhiere una prominencia que tiene aspecto de pene. El terapeuta le pregunta: ¿qué está dibujando? Ella contesta: le estoy dibujando esa cola de adelante. Papá pone esa cola en la mía. La imagen del pene erecto es imposible que sea representada por una niña de 4 años, a no ser que lo haya visto. Este caso ha dado lugar a la revisación ginecológica en un hospital público, sumado a otras pericias psicológicas que determinaron el procesamiento del mismo. A pesar de todos estos elementos, el padre actualmente está absuelto por la justicia y se le han concedido visitas con la niña. 3. El abuso de niños a otros niños. Hecho cuya frecuencia va en aumento y que ha podido verificarse en las escuelas. Es una realidad dolorosa que nos habla de pequeños victimarios que reproducen con los que consideran más débiles que ellos lo mismo de lo que han sido víctimas por parte de los adultos. En un alto porcentaje de los casos, sus propios padres. Hetero y autoagresión como respuesta al abuso y maltrato infantil. La hetero y la autoagresión están determinados por mecanismos que corresponden al logos psicoanalítico. El mecanismo de introyección y el mecanismo de proyección, tanto la auto como la heteroagresión, son comprendidas como un mecanismo que consiste en la introyección, la interiorización de figuras y situaciones traumáticas, dado lo cual el individuo va configurando su identidad a partir de imágenes denigradoras de sí mismo. Esta imagen denigradora promueve hacia su persona conductas de autoagresión, desprecio por su imagen física, accidentes frecuentes, aislamiento, etc. Dentro de los individuos, los episodios son vividos con un gasto psíquico intenso. Se introduce en la psiquis de manera inevitable, dejando secuelas que más tarde veremos en los indicadores que nos proporcionan los especialistas en el tema. Así como en el niño agredido que recibe el maltrato, sean estos maltratos físicos, emocionales o explotación o abuso sexual. De todas maneras se genera una imagen denigrada de sí, que lo lleva a establecer un estado de identificación consigo mismo a través del autodesprecio, lo que puede expresarse en acciones destructivas hacia su persona. Ese mismo autodesprecio desemboca en conductas de agresión hacia el entorno, proyección. El niño pone en los otros, maestros, compañeros, etc., al agresor que lleva dentro de sí. Su conducta de este modo da lugar muchas veces a actos de una naturaleza tan grave que pueden terminar en acciones delictivas de irreparables consecuencias como la violación a otros niños, las agresiones físicas graves, incluso el asesinato. El caso del niño asesino requeriría un estudio aparte, abordado por especialistas e investigadores en la materia. Pero es nuestra tarea dar un panorama general, por lo que no es posible desarrollar especificaciones completas en cada problemática, porque, aunque necesarias, esto no inhibirá la visión global que debemos adquirir para luego sí adentrarnos en los graves e innumerables problemas que está atravesando la comunidad vulnerada, en este caso, la niñez.
Vamos a utilizar algunos indicadores de distintas formas de maltrato que consideramos son de utilidad para los docentes. Abuso físico, indicadores físicos del niño, lastimaduras en diferentes partes del cuerpo, en diferentes etapas, curación o cicatrización, arrocimadas o formando marcas regulares que reflejan la forma del artículo empleado para dañar al niño, que aparecen con cierta regularidad después de una ausencia, fin de semana o vacaciones. Quemaduras inexplicables, fracturas inexplicables, marcas de mordeduras humanas, lastimaduras y heridas frecuentes que son inexplicables o no son accidentales. Indicadores conductuales de los niños. Cautelosos ante el contacto con los adultos, aprensivo cuando otros niños lloran, extremos en la conducta, o muy retraído o muy agresivo. Tiene miedo de sus padres. Tiene miedo de ir a su casa. Informa de daños ocasionados por sus padres. Viste mangas largas o ropa similar para ocultar las heridas. Busca el afecto de cualquier adulto. Indicadores conductuales de los padres. Parecen poco preocupados o interesados por el hijo. Llamativamente, tarda mucho tiempo en recurrir a la asistencia médica. Cuando lo hace, ofrece una explicación inadecuada e inapropiada acerca de la herida del niño o la niña. Ofrece diferentes explicaciones para la misma herida. Abusa del alcohol y/o las drogas. Disciplina al niño muy severamente con respecto a su edad y sobredimensiona lo que hizo mal. Consideramos en este punto que cabe la digresión de tomar en cuenta que, en Inglaterra, se ha aceptado nuevamente el castigo físico de los padres hacia los niños como un aspecto más de la formación educativa y de los derechos privados que tienen los progenitores respecto al libre manejo de sus acciones con relación a su prole. Ve al niño como malo, malvado, etc. Esto nos da una pauta del alto nivel de perturbación que debe tener un adulto victimario, víctima de un sistema violento, como para adjudicar al niño característico de índole estrictamente propia, de conductas deliberadas propias de un adulto. Que quede claro, con esto no queremos discriminar las conductas delictivas de los niños. Esto corresponde a un trabajo responsable e interdisciplinario entre legisladores probos y terapeutas responsables. Y veamos cómo el siguiente punto puede relacionarse con el anterior. Teubal dice que estos padres tienen una historia de abuso cuando niños y luego agrega, como dos indicadores adicionales, que intenta ocultar las heridas del niño. Aconsejamos para este punto ahondar con el concepto del individuo a corregir que enuncia Foucault en su trabajo Los anormales. Lo lleva a un hospital o a un médico diferente para cada herida. Y algo que consideramos debe ser tenido muy en cuenta las evaluaciones psicológicas que puedan hacerse de estos adultos. La autora nos dice que estos padres tienen un pobre control de sus impulsos. Vamos a ilustrar con un ejemplo realmente dramático hasta qué punto el maltrato puede llevar al exterminio y al autoexterminio de una niñez que no ha hallado un continente de amparo acorde a sus imperiosas necesidades actuales. Esta es la historia de un niño cuyo desarrollo fue recogido por relatos de maestros, personal escolar en general, compañeros y el propio niño víctima. Consideramos este testimonio como una expresión viva de dolor que es capaz de padecer un niño a partir de los múltiples modos de maltrato de una sociedad violenta y violadora de todos los derechos del individuo. L es un niño muy perturbado. Si bien tiene madre, ha estado internado en varias oportunidades en institutos de menores. La madre de L ha ejercido la prostitución y la relación del niño con su padre es esporádica.
La internación en los institutos de menores ha llevado a L, desde los 7 años, a padecer toda clase de vejaciones. Según su relato, ha sido víctima de maltrato físico por parte del personal de uno de los internados. Específicamente, según su relato, con látigos. También en cierta ocasión ha relatado a sus pares haber sido víctima de una violación. L trabaja como gomero en una estación de servicio. Lleva trinchetes y navajas a la escuela con las que ha llegado a amenazar a su maestra con matarla. Los repetidos episodios de violencia verbal y física que ha ejercido L con aquellos que han querido ayudarlo dentro de la institución pública a la que asiste, maestra de grado, maestras especiales, psicopedagoga, han sido constantes y los intentos por modificar su actitud resultaron infructuosos. Las actitudes violentas y agresivas fueron en aumento, hasta que su angustia incontenible desembocó en un brote de hetero y autoagresión. Comenzó con insultos y amenazas a la maestra, pasando a la agresión física, mordiéndola. Luego se subió a la ventana y se tiró desde el 3er piso. Pero al comprobar que no había sufrido más que pequeñas contusiones, quiso arrojarse por la escalera y luego juró que si le cerraban las ventanas subiría a la terraza para tirarse al patio. La opción del personal de la escuela es que, a pesar de todos los esfuerzos que pudieran realizarse, el niño es irrecuperable. La validez de esta aseveración está sustentada en la multiplicidad de los intentos fallidos y determinada de aquí en adelante por la posibilidad de que el niño tenga acceso a una contención psicológica, afectiva, familiar y económica, tan reforzada como lo requiere el terrible daño que se le ha infligido desde el abandono familiar, la violencia social, institucional y la explotación. No olvidemos que admitir que un niño de 10 años quiera quitarse la vida es un hecho de tal gravedad que no puede menos que servirnos de paradigma de una niñez que ha sido llevada a un estado de abandono absoluto. El niño es, en este caso, el marginado de los marginados. Apenas asoma su vida, ya puede ver cómo le han arrancado el corazón. Su odio es tan devastador que el día de mañana, de sobrevivir, continuará con los otros más débiles que él, la misma flagrante ceremonia de muerte que se ha ejercido sobre su persona desde el inicio de su vida. En este caso que, insistimos, es tristemente paradigmático, puede verse cómo el abuso sexual del cual ha sido víctima L obedece a una estructura donde la violencia social, familiar e institucional interactúan en un círculo perfecto. L es víctima de abandono, abuso sexual, castigos corporales, explotación laboral, lo que sin necesidad de ir más al plano teórico nos deja en claro hasta dónde puede llegar un sistema violento si es capaz de promover el suicidio de niños. En esta institución escolar, el año pasado hubo abusos sexuales perpetrados por los niños a otros más pequeños. Si él estuvo entre los que llevaron a cabo estos actos aberrantes, no hay duda que no hizo otra cosa que repetir compulsivamente las conductas que con él se habían perpetrado. Sea como fuere, aquellos niños que hayan llevado a cabo estos actos de abuso actuaron muy probablemente impulsados por mecanismos parecidos. En el mismo sentido, la agresión de L es consecuencia de una compulsión de muerte. Agredir y agredirse es lo que le enseñaron. L solo puede verse como le enseñaron a verse, un reflejo de la degradación humana, de un sistema que asesina y se suicida constantemente. Este niño es, en definitiva, el más escalofriante portavoz de un sistema violento.